Muy buenos días, mis apreciados oyentes, mis hermanos en la fe. ¿Cómo estamos este día? Espero con la ayuda de Dios que cada uno de nosotros nos encontremos en una buena actitud, agradecidos con el Eterno por la vida, por el tiempo de oportunidad que nos otorga en este día. Muchas gracias por ser parte de Lecturas de Esperanza. Bienvenido a estas lecturas que llevan fortaleza, consuelo y esperanza a tu vida. Gracias por acompañarme. Para este día leeremos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Leamos desde el versículo 1 hasta el 3. Reza las Sagradas Escrituras. Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3. Sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y sigue detallando el apóstol Pablo al joven Timoteo este tipo de personas que se describe como la manera que va a manifestarse el ser humano ya en el tiempo del fin, que serán tiempos definitivamente peligrosos. Yo no sé si te has dado cuenta cómo la humanidad venimos en detrimento, venimos en picada, no vamos en avanzada. Solo hay que darse cuenta cómo vamos con los valores morales, la calidad humana entre nosotros, los seres humanos. Definitivamente, aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 2, nos está alertando sobre la apostasía futura que sucederá a causa del pecado que está presente en nuestra naturaleza. Hoy, muchos se aman a sí mismos, al dinero, al orgullo, a veces abusivos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin amor, crueles, sin dominio propio, inhumanos, traicioneros, amigos del placer en vez de amigos de Dios, y tienen forma de piedad, pero niegan su poder. Mientras el sembrador Jesús sembró buena semilla en su campo, es decir, en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Dios. El enemigo vino de noche y sembró cizaña. Las armas que el enemigo usa son la seducción, el engaño, y luego te empieza a acusar delante de Dios el Padre. Allí en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30, nosotros encontramos una parábola que Jesús contó del trigo y de la cizaña. Nos toca a nosotros, amado, amada que me escuchas, apreciado oyente, decir quién es trigo en una comunidad cristiana y quién es cizaña. Nos corresponde a nosotros, en realidad, cortar a aquellas personas que a nuestro entendimiento, a nuestro estándar, a la sistematización de tu comunidad cristiana, son realmente cizaña, no son cristianos, no son lo que dicen ser. Nos corresponderá a nosotros. Bueno, yo con mucho respeto, en realidad, cada comunidad cristiana tiene sus estándares y son basados de acuerdo a la palabra de Dios y a la normativa, ¿verdad? A la sistematización de estatutos que allí el cuerpo cristiano al que tú perteneces, donde te congregas, tiene establecido. Y por supuesto, cuando uno viene a ser parte de una comunidad cristiana, uno acepta, ¿verdad? Este tipo de requerimientos. A veces muchas personas son bastante ajenas también a congregarse en una comunidad cristiana debido a que no quieren estar sujetos a
a las limitaciones o a los estándares que una comunidad cristiana profesa. Pero también esto no es una excusa como para que nosotros no asistamos, no nos reunamos con otros hermanos y hermanas en la fe a adorar al Altísimo. Definitivamente, en este mundo y antes de este mundo, siempre ha existido organización, siempre ha existido orden, pero los seres humanos, a medida vamos en picada, a medida pasan los años, huimos más a las responsabilidades. No queremos que alguien nos diga, este es el tipo de organización. Y por supuesto, cada uno de nosotros somos libres de aceptar o no las cosas. Hablemos del trigo un poco. El trigo es un cereal. Ya en esta fecha de junio, por lo menos aquí, allá en Centroamérica, en mi país El Salvador, ya muchos también se están preparando para el cultivo del maíz, ¿verdad? Lo que no lo hicieron anteriormente, ya en la segunda semana que estamos empezando de junio, se están haciendo preparativos para cultivar el maíz. Hay zonas dentro de nuestro planeta que son más favorables para ciertos cultivos. Hablemos acá de la parábola que Jesús contó, el trigo y la cizaña. La cizaña, por su parte, científicamente, su nombre es Lolium temulentum. Nosotros la conocemos también como el material que usamos para hacer espantapájaros. Es una planta anual perteneciente a la familia de las gramíneas y al género Lolium, y que definitivamente nos puede confundir, especialmente aquellas personas que se dedican al cultivo del trigo, porque no es hasta que da el fruto que se conoce bien si una planta es trigo o la otra es cizaña. También hay otras características importantes, como por ejemplo, cuando el trigo da su fruto, tú podrás ver allí en el sembrado, en el trigal, que el verdadero trigo inclusive está agachado. ¿Sabes por qué? Porque está cargado de trigo, pesa. En cambio, la cizaña es vana, permanece erguida. En un trigal la puedes observar bien cabal, cuando ya da su fruto. La cizaña permanece erguida porque está vana. No tiene ese fruto pesado. Así que definitivamente, muchas veces debemos de hablar menos y hacer más, porque a la hora de la hora, en realidad, un cristiano, una cristiana de verdad, sus frutos dejan claramente establecido si está siguiendo al divino maestro o no lo está haciendo. En cambio, la cizaña, ya cuando está dando su fruto, permanece así, recta, erguida, como quien dice, yo soy la mejor, yo soy la que puedo, yo soy el que puedo. La vanagloria está vacía completamente. En cambio, el trigo no está vacío, está hasta erguido, agachado, porque pesa por el fruto que tiene. El trigo es un cereal que se cultiva de manera satisfactoria en climas subtropicales, moderadamente templados y moderadamente fríos. Antes de llegar a nuestra mesa convertido en pan, es procesado en molinos que lo convierten en harina. Es el alimento básico del 35% de la población mundial. La mejor manera de consumir el trigo es germinado. Así conserva todas sus partes. Tiene el salvado, que es la fibra, el endospermo, que es el almidón, y fíjate, cuando nosotros consumimos solamente este pan, que es blanco, por ejemplo, ya no tiene el salvado, que es la fibra, ni tampoco tiene el germen, que es donde están las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, proteínas, grasas saludables, además de mantener enzimas que lo hacen más digerible. Así que cuando llega a nuestra mesa y convertido ya en pan con el proceso que se ha realizado, muchas veces, si solamente es pan blanco, no tiene el salvado ni el germen,
solamente tiene el endosperma, que es el almidón. Del año 2021 hacia este año en el que estamos, la Unión Europea son los que más exportan trigo al mundo, más de 39.000 millones de toneladas. Pero el país de Rusia es de los mayores países en sí, de los mayores exportadores de trigo. Australia, Estados Unidos, Ucrania, Canadá. Aquí en el continente americano, ¿verdad? Tenemos entonces a Estados Unidos, Canadá y allá Argentina y Brasil también, que son productores y exportadores de trigo. El origen del trigo es el sureste de lo que hoy conocemos como Turquía. El trigo es una planta diploide con 2 juegos de cromosomas. Hay trigos blandos y trigo duro. Por lo menos podría hablarte de 6 tipos de trigo, de los más importantes. El trigo farro o emmer, el trigo harinero, que como su nombre lo indica, más que todo se utiliza en la panadería, ¿verdad? Está el trigo espelta, el trigo duro. Una de las propiedades del trigo duro es que contiene más betacaroteno. Se usa más que todo para hacer pastas, cuscús, y es rico en proteínas. Y está también el trigo escandia. Proviene directamente del trigo silvestre y es una de las formas más antiguas del trigo cultivado. Es más alto en sustancias nutritivas y antioxidantes que el trigo común y un 42% más de zinc que en relación a otro tipo de trigos. Se dice también que este trigo, escandia, contiene más gluteína. La gluteína es lo que le da la pigmentación al color del trigo y sirve para prevenir enfermedades especialmente oculares, las cataratas, ¿verdad? Así que el trigo, para nosotros quizás que vivimos en territorios o somos originarios de territorios donde no es muy templado, pues no conocemos mucho acerca de ello. Aquí en las Sagradas Escrituras Jesús contó una parábola. Me gustaría leértela. Dice Mateos capítulo 13, versículo 24. Jesús les contó otra parábola. Les dijo, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él respondió, un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arrancamos? Él dijo, no. ¿Para qué? Porque al sacar la cizaña, también podéis arrancar el trigo. Dejad crecer entonces, dijo Jesús, el uno y el otro juntos, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en manojos, para que quemarla, pero juntad el trigo en mis graneros. ¿Te acuerdas tú? Bueno, yo tengo muy presente en mi mente. Allá en mi casa siempre veía unos grandes graneros que mi papá Isaías tenía de maíz, arroz, frijoles. Pues allí mi mamá no tenía que ir a comprar una libra de frijoles, por la gracia de Dios, o de maíz. Ahí solamente abría ese gran cumbo que llegaba hasta el techo de la casa, de aluminio, y ahí salía el montón de trigo, ¿verdad? El montón de maíz, frijol, arroz, una bendición. Sé que hay personas que no conocen los graneros, ¿verdad? Pero son depósitos grandes de ciertos materiales adecuados que conservan el grano por un año o más tiempo, si es posible, ¿verdad? No hemos de tener entonces cuidado nosotros, pero es nuestro deber cortar o sacar a quien no nos parece que se comporta de acuerdo a nosotros. Como dije, hay que respetar las comunidades cristianas, ¿verdad? Pero cuando nos acerquemos nosotros a las personas, debemos de nosotros chequear cómo estamos
No vaya a ser que querramos nosotros estar apuntando y señalando, ¿verdad?, la paja que hay en el ojo de mi hermano, y yo tengo una viga y no puedo ni con ella, siquiera con el peso. La misión del enemigo, entonces, es confrontar y dividir a los amigos. Nos acusa ante Dios y le habla mal de ti y de mí ante nosotros. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Acusa a Dios mismo y habla mal de él. Fíjate, allí en Palestina, por ejemplo, cuando el trigo ya estaba sembrado y alguien venía y sembraba cizaña encima, era considerado un acto de venganza con el fin de arruinar su sembradío y la cosecha. La cizaña alcanzaba poco más de medio metro de alto y solo cuando maduraba, sus granos de color oscuro podrían distinguirse fácilmente de los cereales. Las semillas eran venenosas hasta el día de hoy. Las semillas, si las consumes de la maleza, del espantapájaro, de la cizaña, te pueden causar vértigos, convulsiones, en muchos casos llevarte hasta la muerte. Así que no hemos de tener miedo al enemigo, pues tenemos un amigo. Tú tienes un amigo. Has perdido ya la confianza, quizá en la persona en la que más sincera se portaba contigo. No te preocupes, tú tienes un amigo, su nombre es Jesús. No entonces debemos de temer al enemigo porque tenemos un amigo, sembrador, que ya ha vencido al enemigo y en él, tú y yo podemos vencer. No solo es el dueño del campo, es también nuestro defensor, nuestro consolador y restaurador. En esos momentos de angustia en los que tú te encuentras, debemos de aprender a confiar, a depender únicamente de los méritos de la expiación y en toda nuestra impotencia e indignidad, fiar enteramente en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Nunca pereceremos mientras hagamos esto. Eso lo escribe la escritora americana Elena de White en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 108. El apóstol Pablo insiste al joven Timoteo que permanezca firme y ligado a la palabra del Señor. Este es un buen consejo para nosotros hoy en día también, que permanezcamos firmes y ligados a la palabra del Señor y al Señor de la palabra, que es Jesucristo. Porque las Sagradas Escrituras impactan la vida de los seres humanos. Fíjate, la palabra de Dios muchas personas la han querido desprestigiar, pero no puede ser eso, porque es la palabra del Todopoderoso, del Eterno, del gran Yo Soy. ¿Cómo podrían desprestigiarla? Pueden hablar lo que sea, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Tanto es así que tú eres muestra de ello. La lectura de las Sagradas Escrituras bajo una actitud humilde y sumisa ante Dios, con la dirección del Espíritu Santo, puede cambiar tu vida. Léela. Ábrela con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. La palabra le dio al joven Timoteo dos cosas. Le dio rumbo y también le dio fuerzas. Y también hoy, la palabra bendita te puede dar rumbo a tu vida y puede dar las fuerzas que necesitas para aceptar la salvación de Dios y para liderar. Tal vez allí tú eres líder de un pequeño grupo, de una comunidad cristiana. Entonces, fiémonos de las Sagradas Escrituras, no de nuestras propias opiniones, ni de nuestras propias concepciones, porque nosotros de alguna manera estamos viciados. Si no dependemos de un escrito podemos tomar decisiones equivocadas, tanto así que podemos tomarnos arbitrariamente, ponernos en la posición
de empezar a sacar personas de nuestra comunidad cristiana. Hay que tener compasión, querido, y hay que revisarnos, porque Dios nos da tantos chances a nosotros. ¿Por qué no le vamos a dar un chance a una persona que ha caído en pecado? Sé que ir al interior de una comunidad cristiana es complicado, porque cada comunidad cristiana tiene su sistematización, sus reglas, sus normas, ¿verdad? Y que generalmente están basadas en las Sagradas Escrituras. Pero siempre debemos de manifestar la compasión que Cristo ha tenido conmigo. Que a pesar que no me merezco su perdón, no me merezco su bondad, su benevolencia, Él todavía tiene la gracia infinita de abrir sus brazos y tomarme como enteramente suya y darme el honor de llamarme hija. ¿Y por qué nosotros entonces vamos a hacernos los desentendidos? Y no vamos a mostrar ese perdón, ese amor, esa benevolencia a otra persona, a mi prójimo, que está luchando. Agarrémonos de la palabra de Dios para que tu vida tenga rumbo y puedas tener fuerzas de permanecer. Fíjate bien, permanecer en la palabra y con el Señor de la palabra, ¿verdad? Decía Billy Graham, estudia la Biblia para ser sabio, cree para ser salvo y vive para ser santo. Debemos entonces de apartarnos, querido. Podemos estar aquí en este mundo, pero como dice la Sagrada Escritura, no somos de este mundo. Todos los que quieran vivir piadosamente, dice 2 de Timoteo 3:12, en Cristo serán perseguidos. Así que no te asombre que por ahí alguien te diga, ay, ¿tú qué es lo que te crees? Querido, es importante la opinión de Dios. Al final de la vida, del camino del ser humano, solamente la esperanza bendita en Cristo Jesús, en sus promesas, es la que te va a hacer que descanses en paz. De lo contrario, no hay nada. Hoy hablaba con mi hijito Jonathan Isaac en esta mañana acerca de que a veces nosotros siempre andamos salvando nuestra fama, nuestra reputación, es importante, ¿verdad? Y al final de la lectura que leí con mi hijo decía que este famoso minero, un minero muy famoso que hubo allá por 1890 en Canadá, que empezó a descubrir unas pepitas de oro, se casó con una nativa americana y así otros empezaron a seguirlo allí en un río muy famoso en Canadá, pero al final, cuando muere, pues no se lleva nada. Lo único que queda fue su fama y su reputación ahí, de lo que hizo y lo que no hizo. Definitivamente, querido, solamente fiándonos de Dios, de su palabra y conduciéndonos en su camino, definitivamente podemos dar los frutos que a Dios le agradan. Beneficio a la humanidad. Muchas veces los frutos que damos son de beneficio a la humanidad, pero no son los que Dios pide. Entonces tenemos que estar acordes a la bendita voluntad de Dios que está expuesta en las Sagradas Escrituras. Y definitivamente, todo y toda aquella que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a tener persecución, querido. Pero no nos aflijamos por ello. Al final, como dije, en la última hora de la vida de cada ser humano, de la mía, solamente Jesús me va a poder ayudar. No hay nada en lo absoluto. Ni las casas que tenga, ni el dinero que tenga acumulado en el banco, ni el montón de títulos que es encomiable estudiar también, el conocimiento. Nada, querido, nada. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu madre, ni tu hermano, nadie te va a poder ayudar. Solamente la esperanza que ha mantenido, que has permanecido con Cristo Jesús. Te invito a que abras tu corazón a Jesucristo. Solamente Él puede hacer que nosotros demos frutos agradables, que en el cielo puedan ser considerados en realidad. De ahí todo lo demás, querido. Podemos permanecer así, bien erectos y parados, como la cizaña lo hace ahí cuando está en el trigal. ¿Por qué? Porque está vana por dentro, está vana. No, su fruto no pesa. En cambio, el trigo está hasta panda. Mira, quiérase o no, tiene que doblegarse, tiene que humillarse. ¿Por qué? Está cargada de frutos, querido. Humillémonos delante del Señor para que Él nos exalte a su debido tiempo. No nos olvidemos,
Recordemos que tú y yo, nosotros mismos, somos la Biblia que muchos leen y los sermones que muchos escuchan. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si Él lo permite, aquí nos encontramos próximamente. Amén.